Por favor, doctor Eric Villa, su presentación relacionada a la imagenología diagnóstica y terapéutica en el paciente con evento vascular cerebral. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí en este honorable recinto. Muchas gracias por la invitación. Todo esto surge porque ahorita recordé que decía el doctor Russi precisamente que antes se hacían tomografías o que costaba hacer una tomografía en un paciente con evento vascular cerebral porque pues prácticamente antes no había mucho que ofrecer. Era prácticamente hacer el diagnóstico y después prácticamente ya consideramos al paciente para una rehabilitación nada más. Todos los esfuerzos de generar un código como tal es sobre todo por ir a reperfundir un cerebro. Y hay dos formas de reperfundir un cerebro, ¿no? Por una parte medicamentosa y otra parte que es la trombectomía mecánica. Yo soy Eric Villa, yo soy radiólogo intervencionista y tomé un curso también para hacer los rescates vasculares y lo que les voy a platicar es prácticamente cómo le hacemos, qué es lo que evaluamos nosotros y cuáles son los factores que nosotros en los cuales decidimos cómo hacer una trombectomía y en quién hacer una trombectomía. Miren, prácticamente este es un esquema que nos refiere los sitios principales donde se localizan los trombos. ¿Sí? Primeramente, no sé si alcanzamos a ver, pero la cerebral media es el sitio predilecto de los trombos, sobre todo de origen cardioembólico. Puede ser también a nivel de la bifurcación de la carótida interna, también tenemos a nivel carotidio y el sistema vertebrovascular o el sistema circulatorio posterior también forman un rango importante. Dependiendo de dónde se localice un trombo, sobre todo si hablamos de un trombo proximal, nosotros podemos evaluar tenemos una escala clínica que es la escala de Nice, en la cual se generan o se cataloga como el grado de severidad clínico de un evento vascular cerebral. Y generalmente hablamos de un NIS arriba de 5 en un stroke moderado o en un evento vascular cerebral moderado y de ahí a la severidad por arriba de 21. Esto arriba de un NIS de 6, por ejemplo, estamos hablando de que podemos encontrar un trombo proximal y son pacientes candidatos a trombectomía mecánica. Actualmente utilizamos también la escala de Reis, que es una escala prehospitalaria que nos sirve mucho a nosotros los que hacemos la terapia endovascular para ser notificados si podemos tener un trombo proximal. Así bien, se forman tres áreas prácticamente en el cerebro. Una es la roja, que es el core, que es el tejido infartado, la amarilla, que es el estado de penumbra, y la verde, que es un estado de lipoemia. Generalmente, conforme va pasando el tiempo, ¿sí? El core va a ir aumentando y la penumbra va a ir disminuyendo. Es ahí donde nosotros tenemos que actuar e ir a reperfundir un cerebro. Fisiopatológicamente, ya que se establece el ictus, sí, vamos a depender de dos factores, de la colateralidad y la presión sanguínea. A esto, si hay menor colateralidad y presión sanguínea, puede dar un infarto cerebral, pero si aumenta estos dos factores, podemos mantener una penumbra isquémica y es ahí donde también los nuevos protocolos nos hablan de que podemos tener un rescate, sobre todo alargar los tiempos terapéuticos. Sí, si nosotros mantenemos y restablecemos el flujo, podemos tener una reparación celular. Al no hacerlo, pues esa neurona va a morir, ¿no? Y los tejidos de sostén. La diferencia simplemente entre la apoptosis y la necrosis, ¿no? En la necrosis, sobre todo por isquemia, simplemente la célula se va a hinchar, va a fallar la bomba sodio-potasio, se van a generar radicales libres y va a haber mayor aumento de inflamación. Eso va a generar un feedback positivo siempre. Esto hizo que estas tres asociaciones, la europea, la Organización de Stroke y la American Stroke Association, y la canadiense crearan los estudios internacionales que generan la evidencia ahorita más importante en la actualidad. Generalmente en el 2015 se decía que la trombectomía podía ser considerada en menos de 6 horas. Actualmente el Diffuse 3 y el Down nos hablan de que puede ser extendida hasta 24 horas si un cerebro está adecuadamente perfundido o tiene buena colateralidad. Por eso
hablábamos de la fisiopatología. Generalmente, actualmente nosotros hablamos de trombolisis en menos de 4.5 horas, dependiendo obviamente del NIS, pero generalmente hablamos, si tenemos un NIS mayor de 6, que es la escala clínica, podemos presumir que el trombo es proximal y tenemos que hacer angiotomografía para ubicarlo y tratar de ir por él. Actualmente la trombectomía, como les decía, puede extender hasta 24 horas la zona terapéutica y arriba de 6 horas nosotros vamos a solicitar una perfu-TC, la cual nos va a indicar sobre todo el estado de perfusión que tiene un cerebro. Menores de 6 horas nos sirven simplemente la tomografía simple y las contrastadas, que estas son imágenes de tomografía que son en cortes transversales, donde se observa la interrupción totalmente o la amputación de la cerebral media de este lado del lado derecho y del otro lado del lado izquierdo. Esta es una perfusión, generalmente la perfusión la hacemos después de 6 horas hasta las 24, que es el área de terapia o disponibilidad cerebral. Y generalmente una perfusión nos habla del volumen, la perfusión que está teniendo un cerebro, y esto nos da unos mapas de colores. Generalmente en mapa verde nos dice el estado de penumbra y en un mapa rojo o en un color rojo nos da el core. El core, volvemos a repetir, es el tejido infartado que ya no es salvable. Penumbra es el tejido potencialmente salvable. Así también evaluamos una fase simple en donde nosotros en varios cortes tenemos varios sitios en los cuales la importancia o el objetivo de esto es encontrar zonas de isquemia temprana y después ir a valorar el grado o la severidad. Estos son los 10 generalmente sitios donde nosotros evaluamos la isquemia. La resonancia magnética es un método importante también, sin embargo, pues tiene menos accesibilidad, pero nos ayuda sobre todo a determinar los datos de isquemia temprana, pero la desventaja es que tiene menor sensibilidad para la localización de un trombo proximal. Así pues, bien, los criterios para trombectomía mecánica, para ir por un trombo y hacer un cateterismo cerebral, son que tengamos un NIS mayor de 6, un aspect score mayor de 6 y que el trombo sea proximal. Estamos hablando de M1, M2, A1, P1 o carótida interna o incluso vertebrales. Que el tiempo de evolución sea incluso hasta de 24 horas, dependiendo de la viabilidad de ese cerebro. Y bueno, nosotros tenemos que evaluar el core, el estado de penumbra y bueno, la localización del trombo. Estas son tomografías en cortes transversales. Miren, vean en la primera, del lado izquierdo, tenemos un signo de isquemia temprana, que es la hiperdensidad de la cerebral media. Le metimos contraste y se ve la amputación o prácticamente el defecto. Este es un corte coronal donde lo volvemos a observar. Lo metimos a angiografía en donde se observa la amputación de la arteria cerebral media. Esta es la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y la reperfusión después de la trombectomía en una proyección anteroposterior y lateral. Así pues, también este es otro paciente, es un femenino de 64 años con 5.5 horas de evolución, tenía un NIS de 22, estaban amputados prácticamente la cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? Miren, esta es la comunicante posterior que está perfundiendo el cerebro posterior y después de una trombectomía prácticamente volvimos a obtener la perfusión de la cerebral anterior y la cerebral media. Esta es la última trombectomía que tuvimos ahí en el hospital, en La Raza, donde es una femenina de 87 años. Esta tenía 6 horas de evolución, estaba en el límite para realizar perfu-TC y realmente llegamos y decidimos pasarla directamente por ese límite de horario, pasarla directamente a la unidad de hemodinamia. Y prácticamente, vean, se observa nada más la cerebral anterior, pero toda la cerebral media no se observa. Después de la trombectomía logramos perfundir en un TC2 más o menos, que es una escala que nos valora la efectividad que tuvimos en trombectomía y logramos permeabilizar la cerebral anterior y la cerebral media.
Esta es la escala que yo les decía, nos evalúa el resultado prácticamente que nosotros tenemos en una angiografía. Desde un TC0 hasta un TC3, donde prácticamente TC0 es no lograr sacar el trombo y un TC3 prácticamente es una permeabilidad al 100% de esa vascularidad cerebral. Los criterios de exclusión para hacer una trombectomía siempre son que haya tenido un infarto cerebral previo, la historia de hemorragia, un traumatismo, la hipertensión grave mayor a 185, sistólica y la diastólica mayor a 110, y bueno, discrasias sanguíneas o anormalidades en los tiempos de sangrado. En general, esto es lo que nosotros, este es el mapa que nosotros hacemos en el Hospital La Raza, en donde llega a urgencia, se evalúa clínicamente el ranking, el NIS, y hacemos la evaluación de la neuroimagen, y dependiendo del tiempo de horario, solicitamos los estudios, y generalmente de ahí la ruta muchas veces en menores de 4.5 horas van a trombolisis, pero mayores a 4.5 horas ya tenemos la trombectomía mecánica a disposición. Este es un video prácticamente donde quiero terminar, nada más para que ustedes vean en qué consiste la trombectomía mecánica, que prácticamente es meter un catéter, prácticamente es un cateterismo a nivel cerebral, en donde llegamos a los vasos carotídeos y ascendemos catéteres o microcatéteres o microguías, las cuales van a ir ascendiendo, ¿sí? Vamos a hacer una navegación arterial cerebral y vamos a encontrarnos con un trombo, vamos a disponer de un catéter de tromboaspiración, le llamamos. Lo vamos a situar próximo al trombo y vamos a realizar una aspiración. La forma de hacer trombectomía puede ser de dos tipos, por tromboaspiración o por stent retriever. Este es una tromboaspiración prácticamente. Esa guía lo que está haciendo es hacer una lisis del trombo y prácticamente empezamos a tener una tromboaspiración con una máquina tromboaspiradora que va al catéter distal. Esto es un stent retriever, realmente es prácticamente llevar el catéter hacia el trombo. Nosotros desmontamos un stent dentro del trombo y hacemos una retracción. Ese stent lo va a atrapar y prácticamente generamos una tromboaspiración y retraemos el trombo. Y prácticamente eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Villa.